Bien, nos encontramos con el actual concejal de Juntos por el Cambio, Claudio Gareis. En este caso, bueno, para referirnos un poco a la coyuntura política a nivel nacional y lo que está pasando con las candidaturas de Juntos por el Cambio, ¿no? Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, José. Muchas gracias por acercarse para conversar un rato sobre política nacional. Claro, bueno, un poco la idea es, bueno, conocer la posición. Ustedes abiertamente se han inclinado, en este caso, en esta interna que viene, por cierto, bastante calentita dentro de Juntos por el Cambio, con dos figuras muy fuertes, como lo es Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ustedes por Patricia Bullrich. Contame un poco, a ver, por qué, cómo llegan a esa decisión. Bien, estamos también en 40 años de democracia, una democracia que no ha sabido dar respuestas a la hora de generar prosperidad. Si me permití una pequeña introducción, Sí. Argentina hasta el 1930 tenía un modelo agroexportador que funcionaba relativamente bien, teníamos buenos indicadores y éramos una potencia mundial. Después, al menos hasta el año 75, se vino un modelo que era de sustitución de importaciones, que no se discutía tanto, y hoy en día no tenemos un modelo de país con claridad que se exprese, que pueda llegar a generar condiciones para que la sociedad pueda ascender y pueda mejorar su condición económica. Y si uno mira la situación, bueno, claramente tenemos problemas de inseguridad, inflación, vivimos por encima de nuestras posibilidades, que eso genera déficit fiscal, después emiten y eso genera una inflación que se va acelerando. Digamos, no quiero profundizar porque esto lo saben todos, la situación es muy complicada y sobre todo no se ve un camino de salida, no se ve un camino de salida. En ese sentido, es que nos parece a un grupo interesante de dirigentes, yo diría mayoritario, de Juntos por el Cambio de Realicó, que quien expresa con mayor claridad los caminos de salida y tiene un mensaje claro es Patricia Bullrich. Por eso es que, y creo que es toda una fortaleza en el interior del país, el acompañamiento que está teniendo. Nos parece que hay una palabra que ella utiliza en la campaña, pero que es central frente a este desvarío de valores que tenemos, que es la cuestión de orden. Que hay cuestiones muy básicas que empezar a ordenar. Digamos, en cuestiones educativas, el que no estudia, no aprende, no puede pasar de año. Y es fundamental, y sobre todo en primero y segundo grado, que eso tienen que aprender a apropiarse de la lectoescritura. Si no se apropian en los primeros años, después se traslada, y hoy tenemos, más allá de que hayan eslogan muy lindos, educativos, que tenemos educación gratuita, que defendemos y valoramos, pero los números de las personas que terminan el secundario y más aún quienes tienen los conocimientos mínimos de matemática y de comprensión de textos son muy bajos. Son muy bajos. Y eso es condenar a la juventud a la pobreza, no hay otra cuestión. Entonces, esa es una cuestión que tiene que estar, el que delinque tiene que ir preso, tenemos que combatir las mafias sindicales. Una característica de este país es que el movimiento sindical creció y se empoderó de la mano del peronismo, entonces está muy ligado al peronismo. Y cuando son gobierno acompañan y cuando no son gobierno hacen cualquier cosa. Por supuesto que tiene que estar el derecho a la protesta, a la huelga, pero lo que no podemos permitir es que las mafias sindicales extorsionen. Por eso también Patricia Bullrich se expresa con claridad de que hay cuestiones que no se puede negociar. Hay cuestiones que está el imperio de la ley. Y con los mafiosos no hay que negociar. Claudio, esto que vimos en estas últimas horas, ¿no? De, bueno, los gremialistas unidos, en este caso haciendo abiertamente campaña por Massa, hace ruido. Sí. Yo de Massa lo que voy a decir es lo que dicen, que dijo Néstor Kirchner, y lo está repitiendo tanto Moreno como Delía. Néstor Kirchner le dijo: Sergio, mirá, vos podés llegar a ser candidato a presidente, incluso podés llegar a ser presidente, porque tenés tres condiciones. Tenés una gran ambición, tenés amigos con plata, y de hecho está claro que está todo el empresariado argentino ese que le gusta el capitalismo de amigos, Filiberti, todo lo que es AIXA, los contratos, Manzano, Vila, están todos con Massa, y voy a pedir perdón, pero es lo que dijo Néstor Kirchner: sos más hijo de puta que yo. Diciendo que no tenía escrúpulos. Diga, eso lo define a Massa. Bueno, frente a eso nos parece que Patricia Bullrich marca con convicción que es necesario ordenar cuestiones muy básicas. Y también hace mucho hincapié
en esto de que a los que trabajan, a los que generan riqueza, hay que liberarlos del yugo de la alta presión impositiva, y para lo cual hay que hacer un ajuste del Estado, y hay una política monetaria que es la regla básica de la economía, que la hacen todos los países, que no pueden gastar más de lo que recaudan. Si gastan más de lo que recaudan, después tienen que caer en la emisión monetaria, y eso trae aparejado inflación. Claudio, ¿entienden ustedes que Bullrich puede tener mejor imagen o mayor penetración en el interior? A ver, en el caso nuestro, aquí de la provincia de La Pampa, por ahí ha tenido más visitas, más presencia. ¿Entienden ustedes que puede ser una candidata más fuerte en el interior? Sí, sí, por la presencia y también porque marca con claridad estas cuestiones, las explica y las dice, ¿no? Esto tenemos que simplificar los trámites y la burocracia para aquellos que quieren trabajar y producir, hay que hacerle la vida más sensible. Digamos, Argentina tiene un problema de pobreza estructural que tiene que ver con cuestiones redistributivas, pero principalmente tiene que ver con que no generamos la suficiente riqueza. Y no generamos la suficiente riqueza porque no generamos los estímulos para aquellos que trabajen puedan producir más. Esto el economista de Pablo lo dice con claridad. A veces el empresariado está ocupado, está todo el tiempo ocupado, pero eso no significa que esté pensando y trabajando para cómo hacer negocios, generar riqueza, producir más. En general a veces está ocupado viendo esto sube, no sube, compro, no compro, puedo comprar, no me dejan, en solucionar el problema que le genera el mismo Estado argentino. Evidentemente el contexto Sí. para trabajar para un empresario, Argentina es un país tremendamente complejo. Tremendamente complejo, sí. Y a la vez tenemos el potencial, porque hay talento humano que hay que potenciar en toda esto lo decían en la campaña, ¿no? Me había metido en algunas cuestiones nacionales porque hay que generar esperanza. Y las posibilidades tienen que ver con tener una minería sustentable. De hecho, está creciendo la producción de oro, plata, cobre, sobre todo el litio. Y para eso hay que tener instituciones fuertes que no se dejen corromper por las empresas para ejercer los controles de sustentabilidad necesarios. Pero necesitamos de la minería. La minería está en todos los países. Necesitamos de que le quiten el freno al campo, que es de reactivación inmediata. Necesitamos de lo que es energía, que de hecho los indicadores están mejorándose. Con el conflicto de Ucrania con Rusia creció el precio del gas, sobre todo, y tenemos un potencial enorme en Vaca Muerta. Eso por sí solo no soluciona todos los problemas, pero si logramos a estas cuestiones que estoy mencionando, si tenemos conectividad aérea y seguridad, tenemos un enorme potencial turístico. Estas cuestiones que estoy marcando son lo que permitirían que ingresen dólares y salir de las restricciones enormes que tenemos por falta de dólares. Claudio, esto que vos planteás hace referencia a una serie de cambios muy profundos, de fondo. ¿Está Patricia Bullrich, no sé si decir a la altura de las circunstancias o en condiciones para afrontar y llevar adelante semejante cambio, ¿no? Porque por ahí, analizando un poco el gobierno de Macri, faltó. Sí, evidentemente faltó, si bien hubo señales y hubo direccionamientos en un camino que parece alineado con lo que serían políticas internacionales, faltó. ¿Puede Patricia hacer ese cambio? Nosotros estamos convencidos de que sí, y que no va a ser fácil, que va a ser durísimo. Y los años que se vienen a la Argentina van a ser duros. No se avisora que podamos estar en 1 o 2 años mejor de lo que estamos. Podrá descender la inflación. Ahora, esta de las promesas que hacen habitualmente todos los políticos, que inmediatamente vamos a estar mejor y que vuelven los años más felices, eso espero que la ciudadanía argentina tenga la madurez suficiente de saber que eso no va a suceder y que van a venir años durísimos, pero al menos, es mi deseo, y por eso acompaño a Patricia Bullrich, que después de esos 2, 3 años durísimos que vengan, que tengamos una dirección de salida. Y la dirección de salida nos parece que va por este lado de generar condiciones para la prosperidad, generar condiciones para que se pueda exportar y que puedan venir dólares genuinos, y establecer un orden y quitar los privilegios a los que lo han tenido ahora. Me estoy refiriendo mafias sindicales, por ejemplo, que Patricia es la que más se ha mostrado con la convicción de enfrentar esas cuestiones. Toda esta serie de cambios, hablamos de meternos en una matriz de fondo,
con una sociedad que ya se acostumbró, digamos, y está en un training de vivir de esa manera. Y al común de la gente, por ahí la cuestión macro, vamos a decir la realidad, no le interesa. No le interesa. La gente está preocupada por el día a día, por cómo llega a fin de mes, por cómo, si va a poder transportarse, si va a poder reparar su autito. Sí. Cómo llegarle a esa gente. Y además hay una preocupación que se ve, que le hace alguna suerte de ruido el fuerte enfrentamiento interno dentro de Juntos por el Cambio entre dos candidatos muy fuertes. Sí, sí. El día después de las elecciones, ¿no? ¿Cómo sigue y si van a poder encolumnarse todos detrás de quien resulte electo o electa? Sí, yo creo que la diferencia con el 2015, que había una crisis muy profunda también, pero en aquel momento era sintomática. Hoy en día la gente sabe que estamos ante una crisis muy profunda porque le golpea. Digamos, cuando la crisis la tiene el país, los números del país, pero no afectan al bolsillo de las personas, viste, no hay conciencia. Hoy hay conciencia de que se está ante una crisis muy profunda, que estamos ante un punto de inflexión, que después de estas elecciones o vamos hacia un país más normal, que se rige por las reglas de la economía básica, un país, digámosle, de las democracias modernas, o vamos y continuamos con este camino que ha tomado la Argentina, y acá me permito valer de que no hay, yo al menos que me gusta leer, indago, busco, no veo ningún país que haya seguido estas políticas socialistas del siglo XXI, socialistas más tradicionales, de justicia social, que le haya ido bien y que haya generado condiciones de prosperidad. Busquemos Corea del Norte, Vietnam del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, esos países, si sumemos a las experiencias del Medio Oriente, de Siria, del Líbano, le ha ido terriblemente mal. Entonces, Argentina está en un punto de inflexión. O vamos hacia un país más normal que genere condiciones de prosperidad. Esto es cuidar a las personas que trabajan y que producen, ¿no? Y que estudian también, porque estamos en el medio de una revolución del conocimiento, entonces hay que cuidar el capital humano, hay que hacerle entender a nuestros jóvenes que si no estudian, se preparan para un trabajo, es un camino hacia la pobreza y hacia la exclusión. Esto hay que decirlo con mucha claridad, pero porque es así. Entonces, nosotros en esta encrucijada, repito, vemos que quien marca el camino con mayor claridad es Patricia, y también asumimos de que no va a ser nada fácil. Y ahí viene otra palabra, que yo sé que esto que voy a decir por ahí va a ser polémico, pero hay una cuestión que está, tenemos valores equivocados, y hay una palabra que menciona que es el orden, y el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces en donde el orden, si bien está el derecho a la protesta, pero no pueden extorsionar. No pueden extorsionar. No pueden restringirme el derecho a transitar. Por ejemplo, los piquetes. Toman de rehenes a toda la sociedad, en realidad. Sí. Podemos imaginar qué pasa si uno va a una fiesta, está llegando y no te dejan pasar. Bueno, eso sería algo que no es tan grave, pero ha pasado con casos digo, para ejemplificar esto, ¿no? De ambulancia, de llevar producción, etcétera. Tenemos que tener reglas muy básicas, pero que no se discutan. Y ahí tiene que por supuesto, la advertencia, pero tiene que despejar y tiene que permitir la libre circulación. No puede ser esto que la represión sea una mala palabra en donde el Estado se corre del rol que tiene de ejercer el monopolio de la violencia. Y con esto no quiero explicarlo, no estoy diciendo que salgan a dar garrote y a buscar muerte, y no. Lo que sí quiero decir con claridad de que las protestas, esto que se discutió tanto en Jujuy, y los paros, tienen que estar en el marco de la ley, porque si no somos rehenes de mafias. Esto hay que decirlo con mucha claridad. Se ha de alguna manera apropiado un sector de la sociedad de estas herramientas con una connivencia del Estado, utilizándolo, ¿no?, hasta como una herramienta política mal entendida. Claro, sí, con toda claridad. Por eso se vienen tiempos difíciles en este sentido, y por eso es que la vemos con mucha convicción, de llevar adelante los cambios para que Argentina se encamine hacia la prosperidad. ¿Qué expectativa respecto a la participación de la gente? No te pregunto en virtud de las últimas elecciones en distintas provincias con porcentajes bajísimos. En el medio, bueno,
acciones llevadas adelante por el Estado cordobés, por ejemplo, donde salió con un comunicado llegando por mensajería instantánea que el voto era obligatorio, pero no iba a haber sanciones para aquellos que no concurrieran, obviamente invitando de alguna manera, soslayadamente, a no asistir a votar. Y el descreimiento de la gente va a ser difícil lograr que la gente masivamente se vuelque a sufragar. Sí, vos decías recién que era como una interna picante, pero la verdad que picante entre los cruces que hay entre los políticos. En la gente es una campaña muy fría hasta ahora. Para decir esto, para entender la baja participación de los votantes, me voy a remitir a un comentario que hizo un politólogo, Andrés Malamud, que me permitió a mí entender. Muchas veces el partido político da identidad y el que es de un partido político no cambia. Es como ser hincha de un club. Y si tu club no anda bien, o tu partido político, no te cambiás al otro club. Entonces, muchos de los que no están conformes con lo que le ofrece ese determinado partido político, en vez de cambiarse a otro partido, deciden no ir a votar. No ir a votar. No tienen la posibilidad de cambio técnico como un club. En el club piden cambio de técnico, acá no hay esa posibilidad. Eso explica, me parece, una parte de por qué hay tan baja adhesión. Es el descontento, ¿no? Eso es evidente. Y la responsabilidad es de los políticos, hay que asumirla. Bien, Claudio, ya para cerrar entonces, resumiendo, ¿por qué Patricia Bullrich? Porque es la que expresa con claridad un cambio profundo y tiene la trayectoria y la convicción de llevarlos adelante. Además, en este momento es quien no está en el poder, de manera que con una campaña muy, muy austera lo viene proponiendo y creemos que encarna los valores de Juntos por el Cambio. Clarísimo. A ver, no debería preguntarte por candidatos del otro lado, ¿no? Pero ayer escuchábamos a Massa aseverando que él va a ser el presidente que va a terminar con la inflación, cuando paradójicamente hace años es el ministro de Economía y tiene todas las herramientas para hacerlo, no lo ha hecho. Y así todo hay gente que lo va a votar. ¿Cómo se entiende este fenómeno? Se entiende porque la Argentina no ha generado las condiciones de desarrollo. Cuando no hay desarrollo tenés muchos empresarios y trabajadores que dependen del Estado. Y es un círculo vicioso muy difícil de salir. Este círculo vicioso se expresa con claridad en provincias de características feudales, Formosa, Santiago del Estero, Chaco. Bueno, Chaco, por este caso Sicilia, ahora dio un vuelco, pero si no, siempre ganan los mismos, que es el justicialismo, que tiene mayorías y cada vez por más pobreza que haya, gana con mayor porcentaje, porque tiene un sistema que se retroalimenta. Todos dependen del Estado. No hay actividad privada, no hay generación de riqueza privada, generan grandes núcleos de pobreza que con los planes y el asistencialismo los tienen cautivos. Uno entiende que mucha gente va a seguir votando a Massa en ese sentido, porque dependen del Estado, porque no tienen independencia. Hay que decir también que una gran deuda que tiene la democracia argentina, a diferencia de otras democracias de Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, es que en los últimos 20 años no logró estabilidad económica. Sí, evidentemente. Junto a Venezuela, somos los únicos dos países que no tenemos estabilidad económica en Latinoamérica. Los demás países también tendrán un montón de cosas a favor, un montón de cosas en contra, pero entendieron los conceptos básicos de macroeconomía y de política monetaria para al menos no tener inflación. Nosotros, la Argentina, no aprendió las normas básicas de economía que se discutieron en los años 80, 90 y después de los 2000, los países no tienen problema de inflación, todos andan en el orden de 10 puntos para abajo. Argentina, Venezuela, Siria, ¿viste? Y Angola. Anual, nosotros lo tenemos anual, claro. Mensual. Sí, paradójicamente, evidentemente Argentina no ha sabido ni siquiera copiar a sus vecinos. No ha sabido copiar a sus vecinos. Argentina históricamente era un país que tenía los mejores indicadores de Latinoamérica, PBI per cápita, cantidad de estudiantes universitarios, cantidad de población que terminaba el secundario. Éramos, en algún momento, Buenos Aires era la París de Latinoamérica. Hoy en día, lamentablemente, Uruguay, Chile nos han pasado en PBI per cápita, son economías mucho más abiertas, integradas al mundo, que, bueno, desde Juntos por el Cambio miramos con interés las políticas que han llevado adelante, que le han generado situaciones en donde la pobreza va disminuyendo.
Y en Argentina, lamentablemente, muy lamentablemente, los indicadores de pobreza e indigencia van en aumento. Claudio Garay, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José, a Infotec por darme la oportunidad de tener este contacto con los vecinos de Realicó.